Okay, let's go. Hola a todos, hombres de cultura, bienvenidos al capítulo número 6 de It's Too Late. Hoy vamos a tocar el tema de la democracia, pero antes saludo aquí a mi contertulio, a Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, bien, muy bien. Aquí ahora aprovechando un poquito de sol, así que muy bien. Ahora que hace mejor tiempo. Todos Tú no te contentos. puedes quejar que vienes de Luxemburgo, que ha sido la zona soleada en estas épocas, y aquí estamos aún. Hoy me ha llovido en Madrid, sigue lloviendo, es una locura. Sigue lloviendo, Sigue madre mía. lloviendo, yo no sé cuándo va a Bueno, parar, pero bueno, en se Luxemburgo cambian las tornas del mundo. hace muchísimo sol. Exacto. Pues bueno, creo que llevamos bastante sin grabar y ha subido el número de suscriptores considerablemente. La última vez eran 38, hemos aumentado en 30, casi un más 100%, y estamos en 68, que es un pueblo, también es un pueblo. Pero en este caso, pueblo y curiosidad. Y sí está actualizado en el censo, sí está. Es un pueblo que sabemos que tiene 68 habitantes. Es Irueste, en la provincia de Guadalajara y en Castilla-La Mancha. Bueno, Ok. en Castilla-La Mancha, obviamente, ¿no? Y la curiosidad que tiene es que en junio de 2024, no sé si sigue ahora mismo la oferta activa, pero tenían que gestionar el bar del pueblo y no tenían gente, entonces lo que ofrecían era un alquiler de 10 euros mensuales para la familia o persona que fuese a gestionar el bar. Este tipo de iniciativas son las que luego atraen a la gente, así que está Esto es bien. lo mismo que tiene, ya me enrollo un poquito, solo doy una pequeña vuelta, pero es lo mismo que tiene el sur de Italia. Creo que si vas para allá, te quedas X Justo. años, tienes una excepción fiscal bastante buena, sobre todo si compras una casa más por la zona del sur. Sí, vi que había casas que se vendían como por 1 euro simbólico y luego tenías una serie de requisitos, estar X años, reformar la casa, es una serie Sí, de sí, cosas. pues eso. Pues no os quejéis del alquiler, gilipollas, y dos a... Pero voy a mirar el nombre del pueblo otra vez. A Irueste, a trabajar en un bar. Mucho llorar y poco currar, coño, a servir cubatas. Y bueno, Pero bueno, como breve inciso aquí, espera, solo por la gente que sea nueva, es que estamos asociando el número de suscriptores que tenemos a un municipio o pequeña localidad para ir viendo cómo hemos crecemos. pasado de Illán de Vacas, municipio de dos, a poquito a poco, ahora hemos subido hasta Irueste, que ya tiene un bar. Porque en un sitio de dos personas no puedes abrir un bar. Ojo, qué Claro, raro. O sea, serías... o tienen que ser muy alcohólicos. No sé, o solo tienes un cliente o los dos son propietarios. Bueno, vamos al tema, y el tema que quería traer hoy es la democracia. La democracia, ese término tan bonito que todos se llenan la boca diciendo, ay, oh, democracia, queremos democracia. ¿Qué es la democracia? Y es una pregunta bastante compleja, porque bueno, la democracia en cada lugar del mundo es completamente y totalmente diferente, y eso lo iremos viendo durante el Mm. podcast. Pero creo que quiero empezar esto hablando del teorema de imposibilidad de Arrow, que igual hay mucha gente que no conoce, igual hay gente que sí conoce. Yo personalmente sabía de su existencia, pero no me había parado a mirar qué era o qué suponía. ¿Tú lo conocías? Sí, yo creo que lo he visto antes. O por dar la definición tal cual, la democracia es una forma de organización política y social en la que el poder reside en el pueblo. O sea, que los ciudadanos son quienes directamente o indirectamente toman las decisiones sobre cómo se gobierna la sociedad. Ahí dejo la definición. Vale, pues un poco coja, porque yo no sé quién decide al final. El caso, voy a presentar un poco el teorema de imposibilidad de Arrow. Arrow es un judío, no sé por qué los judíos son tan importantes en el mundo, pero bueno, este tío es un judío que nació en el 51 y lo que creó tal, es ganó el Nobel de Economía y es considerado uno de los economistas más relevantes del siglo XX. Tiene dos teoremas o dos leyes que son muy importantes, creo que la segunda es la que más le llevó a ganar el premio Nobel, pero no viene a cuento. Nos centramos en el teorema de imposibilidad de Arrow. Arrow lo que decretó son 5 normas que consideraba como los criterios indispensables para que Ujú. debería cumplir toda democracia. Es decir, si una democracia no cumple estas cosas, es que no estás juntando la... Porque al final la democracia lo que hace es contar los votos de la gente. Si no me cumples estas 5 condiciones, no lo estás haciendo de una manera que él consideraba racional. Y esto lo demostró con un teorema. O sea, teorema es el Ujú. teorema de Pitágoras porque está probado. Teorema de imposibilidad de Arrow es que se ha probado matemáticamente. Vale. Las 5 condiciones, y te las doy una por una. La primera, bastante obvia, es que no sea una dictadura. Una dictadura es que el voto de una sola persona puede cambiar el resultado. Vale, la entendemos. La segunda es unanimidad. Si hay unanimidad de gente que prefiere las manzanas a los plátanos, bueno, voy a decir los plátanos a las manzanas, que tiene más sentido, pues nos quedamos con los plátanos. La siguiente, independencia de Ujú. alternativas irrelevantes. Y esta tiene bastante que ver con la democracia española. Si la gente prefiere a B, el hecho de que entre un tercer participante en el juego, por ejemplo, C, no va a hacer
que A deje de seguir siendo favorito a B. ¿Esto cómo afecta, por ejemplo, a la democracia española? Si tú tienes un partido en la izquierda y otro partido en la derecha, y por ejemplo tiene más votos el de la izquierda, pero ahora entra un Podemos de turno, igual las elecciones la acaba ganando la derecha porque se reparten los votos aquí. Entonces, ahí ya falla nuestra democracia, ya no lo cumplimos. La lógica y la transitividad, que es que si la gente prefiere A antes que B y la gente prefiere B antes que C, por lógica obvia, la gente debería preferir A antes que C. O sea, si tú prefieres plátanos a naranjas y prefieres naranjas a manzanas, tú prefieres plátanos a manzanas. Bien. Y la última norma, muy simple, todas estas 4 normas anteriores deberían cumplirse universalmente, es decir, independientemente de cómo, porque para cierto número de votos igual sí se cumplen todas, pero independientemente de cuántos votos y cuántos votantes haya, deberían cumplirse todas estas normas. Bueno, este tío lo que demuestra matemáticamente es que en cualquier sistema democrático donde haya 3 o más opciones, es imposible cumplir todo. Y esto, si queréis... O sea que solo puede haber 2. Solo puede, o sea, con 2 opciones es bastante fácil cumplirlas todas, sí. Con 2 se puede cumplir. Pero en Correcto. bipartidismos, sí. Porque al final es muy fácil contar, ¿no? Si la gente te vota, hay 2.000 personas que votan a uno y 1.000 que votan a otro, dices, vale, calla este. Pero en el resto Correcto. no. Y bueno, está la universalidad, ¿no? O sea, puede haber situaciones en las que sí que se te cumpla, pero la petición es que se cumplan en absolutamente todos los tipos de votación. O sea, si votan a un 10%, 3%, todas las posibles combinaciones que cumplan todas estas normas. Y eso no se da. Bueno, en ausencia de unanimidad plena, claro. O sea, si hay 2 opciones o todos votan exactamente lo mismo, se cumple. Si no, no. Claro. Entonces aquí se plantea que esto realmente es un teorema, está probado, pero no tenemos un sistema perfecto o, bueno, sí, tenemos la imposibilidad de tener un sistema perfecto de votación o de elección Justo. Tenemos que democrático. partir de la base de que además vivimos en sociedades que son complejas, porque no estamos votando a 3 opciones, estamos votando muchas veces a muchísimas más. Supongo que cualquiera ha ido a una mesa electoral y ha visto el número de papeletas que hay. Es decir, el sistema es tremendamente imperfecto. Esto se puede vincular a muchas cosas, como es la democracia válida, y es no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, a mí me parece muy curioso cuando se habla del bien común, ¿no? El bien común es una especie de lo que la gente define, qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir una sociedad. Pero claro, o sea, tú las preferencias sociales no las has agregado de una manera racional, siempre ha habido fallos. Es decir, dependiendo del método de recuento que tú estés utilizando, el bien común que puede considerarse en una sociedad puede cambiar. Y esto ha habido muchísimos matemáticos durante la historia que han intentado resolver este problema o intentar solventarlo. Bueno, hasta que llegó Arrow y dijo, no se puede. Y ahí es muy curioso, uno de los matemáticos es Condorcet, no sé, es francés, es Condorcet, que tiene un mecanismo que es muy curioso, que es con 3 opciones y 3 votantes. Si, por ejemplo, tienes otra vez plátanos, naranjas y manzanas, y el primer votante prefiere, en este orden, plátanos, naranjas y manzanas. El siguiente prefiere naranjas, manzanas, plátanos, y el siguiente prefiere manzanas, plátanos, naranjas. Es decir, van cambiando el orden. En este punto se da que si recuentas los votos, hay más gente que prefiere los plátanos a las naranjas, pero hay más gente que prefiere las naranjas a las manzanas, pero hay más gente que prefiere las manzanas a los plátanos. Sí, todos Es contra todos. porque se genera un ciclo de Condorcet que me parece súper interesante y es como una especie de bucle infinito. O sea, una cosa es favorita a otra, que esto es la parte esta de la lógica de transitividad. Y ya llevando al final de toda esta parte, y podemos pasar a una parte más de debate y las democracias, hay un vídeo bastante interesante de Veritasium que podemos añadirle a la descripción, que te hace una especie de... Te lo hace visual, te va pasando como matemáticamente cómo funcionaría si cada votante cambiase ciertas opciones y por qué se dan todos estos casos. Y luego hay un tío que hace como simulaciones con pequeñitas bolitas, con blobs, y entonces te hace, la sociedad esta son los plátanos y esta prefiere las naranjas, o las casas grandes o las casas pequeñas. Y te va poniendo cómo se distribuyen. Bueno, podemos poner los 2 vídeos en la descripción porque dan una visión, o sea, una visual muy buena de por qué nunca se cumplen todas las condiciones, porque es eso, al final un teorema matemático es complejo. Pues tela. O sea, sí, el que le interese que lo vea, creo que sí, este vídeo de Veritasium sí que lo he visto. No sé, desde luego que cuando metes ya la matemática y lo quitas de, no, es que yo prefiero este partido político o tal, lo haces mucho más, oye, no, que es que me da igual que sea partido A, X o Z, sino que es que matemáticamente no se puede llegar a una conclusión justa y democrática
sí, entendiéndolo como el concepto que tenemos ahora. Entonces es muy complejo, sí, pues eso, el ponerle el cascabel al gato, ¿no? ¿Cómo elegimos entonces a nuestros Entonces políticos? aquí está la pregunta, claro, ¿no? Que es más o menos en la que queremos desarrollar esto. Porque esto es la introducción, esto es un hecho, esto no tiene debate. O sea, se ha demostrado matemáticamente que no hay forma racional de juntar las preferencias sociales en, bueno, cuando hay más de 3 opciones, que es prácticamente siempre. Cojamos el caso de España, 1000 opciones. Entonces, Ujú. ¿cuál es el mejor sistema democrático? ¿Cuál deberíamos utilizar? ¿Cómo deberíamos contabilizar los votos de una sociedad? Porque, por ejemplo, si tú te vas a España, es verdaderamente complejo. ¿Por qué está distribuido en provincias? ¿Por Mm. qué en vez de una circunscripción única? ¿Por qué cada provincia elige tal cantidad de representantes? ¿Por qué utilizamos la ley DONT y no otra? ¿Por qué? O sea, 1000 preguntas. ¿Ese es el sistema correcto? El sistema, por el caso de España en concreto y porque lo estudié en Derecho, se eligió simple y llanamente porque favorecía al partido más votado, pero a la vez tenía en cuenta las minorías. Entonces hacía un balance entre las dos. Sí es verdad que con el bipartidismo no lo sufríamos tanto, pero según ha ido entrando mayor terceras, cuartas fuerzas, se ha liado. Y ahora son todos los gobiernos un poco Frankenstein, como se llaman, porque son juntados de todos los lados y un remix Sí. ahí que no se sabe ni muy bien a quién has votado y al final quién está realmente Correcto, gobernando. y aquí tocas un punto bastante clave. A día de hoy hay 1000 sistemas democráticos porque cada uno varía de una forma u otra, pero hay dos principales, que son los sistemas mayoritarios, que creo que se utilizan, espera, Ujú. tenía aquí el número, se utilizan en 55 países de, creo que hay 185 democracias. Bueno, de 185 países en los que se votan, se utilizan en 55. Y prácticamente todos son países anglosajones o excolonias de los ingleses. Ujú. Y la otra son las democracias representativas, que por el contrario se utilizan en el resto de países. O sea, Europa Occidental, prácticamente todos lo que tenemos en España, es una democracia, bueno, proporcional, no representativa. Entonces, los sistemas mayoritarios son, bueno, el sistema mayoritario más conocido o más claro es el first past the post, o el primero pasa la barra. ¿Cómo funciona esto? Pues Ujú. hace poco han sido las elecciones de Estados Unidos y lo hemos visto muy claro, ¿no? Tú tienes como estados o circunscripciones que, por ejemplo, en Reino Unido se reparten más o menos el mismo número de habitantes por cada circunscripción. Es decir, yo tengo, cogemos el caso de España, tengo 47 millones de habitantes. Bueno, cogemos los que Ujú. todos pueden votar, digamos que todos pueden votar, 47 millones de habitantes y tengo que dar 47 escaños. Pues cada cojo zonas de 1 millón de habitantes y cada una elige un escaño. ¿Y cómo es? Pues eso, el The Winner Takes It All, como la canción de ABBA, el que gane más del 50% de los votos o el que gane más votos en ese sitio, pues se lleva la perra gorda. ¿Qué favorece esto? Pues muy clave, o sea, muy claro, o sea, favorece la gobernabilidad. Y lo acabamos de ver con, bueno, se ve Mm. bastante con Reino Unido y se ve muchísimo con Estados Unidos. Acaba de llegar Trump al gobierno, o Sí. sea, hemos pasado de tener un gobierno demócrata a un gobierno de republicano y parece, o sea, o da la impresión de que tienen un poder absoluto para hacer lo que les dé la gana. Mm. En cambio, en España, pues llevamos años sin presupuestos, pues pese a que seguramente incluso habrá más mayorías o tal. Eso, la mayoría igual se define por un 1%, pero claro, como el winner takes it all, pues genera mayorías muy absolutas. Luego, como inconvenientes está la llamada ley de Tuberger, pero que es muy obvia. O sea, en un sistema mayoritario tiendes al bipartidismo. ¿Por qué? Porque votar a un tercer partido es tirar tu voto a la basura, literalmente. Y Mm. esto viene, bueno, esto he estado mirando de dónde viene, por qué los ingleses tienen estos sistemas. Y al parecer es eso, porque quieren accountability o quieren que la gente, sus políticos, tomen de responsabilidad por sus actos. No se fían mucho de la democracia, no se fían mucho del gobierno. Entonces quieren un sistema simple, cuanto más simple mejor. Y aquí lo que haces al final es, cada circunscripción sabe quién es su tío, sabe quién es su persona. Y esa persona es la que ha ido ahí al Congreso. Entonces es muy simple decir, tío, si la cosa me está yendo mal, es por Jacinto, que es el tío que ha salido de mi distrito, y Jacinto ha ido al Parlamento y no nos está ayudando. Entonces, pues el que se lleva las culpas es Jacinto. Por ejemplo, en España, yo en el Parlamento, ¿quién representa a Madrid? Bueno, Madrid igual es más claro, pero Sí, no yo está. no tengo ni idea de quién es tu No, tío. pero O aún sea, así no está tan no. claro. Es una lista de gente y. Sí, sí, o sea, no hay una corresponsabilidad tan elevada. Es Ujú. diferente. Pero bueno, vamos a tocar los dos, presentamos los dos y luego puedo ir un poco a de dónde surgen ambos. El otro son los sistemas proporcionales,
que lejos, o sea, bueno, en vez de intentar de winner takes it all generar una especie de gobernabilidad, lo que intentan es ser un reflejo de las preferencias que hay en la sociedad. Es decir, si en la sociedad tú tienes un 35% de personas socialistas, un 40% de personas conservadoras y un 15% de personas comunistas, pues 35, 40, 15. Debería darse un poquito así. Todos tienden a favorecer un poquito la gobernabilidad, como tenemos el caso de España. O sea, al final el PP y el PSOE salen algo beneficiados, mientras que partidos como pues era UPyD, Es Podemos, ahora Sumar, Ciudadanos o Vox siempre han sufrido un poquito más, porque al final tienes una barra que si no llegas, pues no te llevas el escaño, sobre todo en circunscripciones pequeñas. Pero bueno, estos son los dos sistemas que hay, más o menos, cada uno con una varianza, y me gusta mucho la separación de unos se centran más en el mandato y los otros son más espejo. Es decir, uno es lo que es directamente es un mandato estable y un mandato claro, y los otros buscan ser un espejo de la sociedad. La mayor desventaja de los sistemas, ¿cómo se llama? Representativos, ¿no? No, proporcionales. Proporcionales. Proporcionales es que no hay Dios que gobierna a veces eso y lo estamos viendo claramente. Sí. De hecho, pasó también en Bélgica hace poco, que el inconveniente fue eso, que llevaban sin gobierno estable, no sé, creo que era un récord, no sé si llegaron a 6 o 7 años, fue una barbaridad. O sea que sí que es un inconveniente bastante fuerte. O sea, yo lo que veo ahora, más a tema práctico y valorando las dos después de tener la definición y lo que es cada uno, veo que es al final un país como Estados Unidos, con la potencia que es y con cómo mueve la economía, necesita tener claridad a la hora de tomar decisiones. Entonces, ya estés a favor o en contra de esas decisiones, ya estés a favor ahora en el caso de las decisiones que está tomando Trump, los aranceles, todo esto, son decisiones tajantes. Las toma y vamos para adelante con ellas. Y luego a los 4 años se le juzga. Entonces, como esa accountability, esa responsabilidad que tiene ese político es muy fuerte. Entonces, el político asume ese riesgo, por así decirlo, está esos 4 años, que están contentos con él, oye, que te volvemos a votar, oye, que no, cambiamos y vamos al bando. Entonces parece un poco un ping-pong, pero al final, si no están contentos con lo que hace uno y otro, pues se van cambiando, demócratas, republicanos, y van con las tornas así. Que están contentos, como pasó con Obama, les vuelven a votar. Entonces es un poco un tira y afloja a ver exactamente cómo consiguen esas mayorías en cada uno de los estados para englomerar todo. Entonces, al final creo que da estabilidad, pero sí es verdad que eso, habrá muchísima gente, de hecho he escuchado a americanos decir eso, que se querían ir, que no se sentían representados por Trump y que estaban buscando irse de Estados Unidos, lo cual pues obviamente no quieres que te pase. Sí, eso es tal cual. O sea, yo me lo había planteado cuando lo estuve mirando y porque dije, tío, o sea, Estados Unidos, Reino Unido son de los países más potentes. Y lo que intenté mirar es Mm, si de verdad había una especie de correlación entre la riqueza de los países y el sistema que utilizan. Es decir, si los mayoritarios son de general más mm, ricos que los proporcionales. Pero claro, aquí al final, y luego puedo saltar, hay una frase de Ortega y Gasset que es bastante buena, que es, bueno, desde un punto de vista liberal no importa qué gobierno, sino cuánto gobierno. Entonces, realmente tú miras el top y hay países muy en los extremos. Hay una cosa que es el índice de Gallagher, que te mide cómo de desproporcionado está la relación entre los votantes, los porcentajes de votación y los resultados. mm. Entonces, un índice de Gallagher es bastante alto en el caso de los países mayoritarios, porque te da igual toda la proporcionalidad, al final el winner takes it all, incluso aunque haya tenido un 40% de los votos. Pero hay otros países que las cosas les van muy bien, o les iban muy bien, porque están en Europa, que tienen un índice de Gallagher muy bajo, es decir, que prácticamente la representación social, los resultados son una Ujú. representación total de la sociedad. Y creo que uno de los países que tiene el índice de Gallagher más bajo es Países Bajos, que es un país relativamente rico. Por ejemplo, Suiza también tiene una democracia muy especial, una democracia muy curiosa donde votan por prácticamente todo, pero en ella también es un sistema muy proporcional y es un país también Ya. tremendamente rico. Entonces, sí que es verdad que parece claro que es una ventaja tomar decisiones rápido, tomar decisiones sencillas, pero también puedo ver la desventaja y los peligros, como por ejemplo cambios de timón muy bruscos, como se ve ahora con Trump y medidas estas que realmente en un parlamento que estuviese dividido serían mucho más difíciles de tomar. Entonces, depende del país y depende del Claro. momento, puede ser un freno a ciertos delirios autoritarios que también pasan a veces en Reino Unido. Las listras, por ejemplo,
duró un mes en el poder, porque llegó y tomó unas medidas bastante locas de subimos gasto, bajamos impuestos, las bolsas se la pegaron, y estos hostiazos de bolsa son más Ya, estables en otros países, tardan más en llevarse a cabo. Problemas técnicos. estamos. Hemos recuperado. Y me gustaría ir un poco, porque me parece súper interesante, me planteé, ¿por qué los anglosajones, esos son los únicos que han decidido tener un sistema mayoritario, mientras que el resto de países del mundo tienen un sistema más proporcional? Porque al final estas cosas no son casualidad, ¿no? Si hay solo un país en el mundo que ha Mm. tomado una decisión, mientras que el resto de países en el mundo han tomado otra, es por algo. Y viendo, porque esto tiene que ver con la historia, es Reino Unido tiene una de las democracias más antiguas del mundo, o sea, está la griega y todo esto, pero democracias que han seguido funcionando de manera cuasi continua, la de Reino Unido es una de las más antiguas. Y tal cual funcionaba así en la era medieval. En la era medieval, cada poblado o cada county elegía a su representante, que era el que iba hasta al parlamento. Me supongo que cogería su cuadriga o su caballo e iría hasta allá a defender a su county. Y esto ha ido pasando a la democracia actual de una forma muy, muy lenta. O sea, no. También los británicos, por su forma de ser y culturalmente, eso, no se fían, tienden a no fiarse mucho del poder. Yo supongo que son un poco, porque son un poco piratillas ellos, y tienden a buscar una especie de estabilidad. Bueno, los piratas, mira, otro día lo tocamos. Y entonces, nada, o sea, pasaron de un sistema en el que cada county enviaba a su tío al parlamento y ese tío respondía, a un sistema que a día de hoy es prácticamente igual. Aparte que una vez se genera un sistema democrático, es muy difícil cambiarlo por un Mm. motivo muy simple. Los que tienen que cambiarlo son los que están en el poder, y los que están en el poder son los que normalmente son favorecidos por el sistema. Entonces, igual que en España, una de las cosas que nunca se te discute si cambiar o no es el sistema democrático, porque favorece a PP o a PSOE, y cuando está en el gobierno PSOE es porque le ha favorecido a ellos, y cuando está en el gobierno del PP es porque le ha favorecido a ellos, aquí tampoco lo tocan. Y es una cosa que es bastante Mm. estable por eso. O sea, es cuando tú has llegado al poder, pese a que los años pasados anteriores estuvieses criticándolo, ya no te vale la pena cambiarlo, porque ahora juega a tu favor. Estás tú ahí, Sí, sí. exacto. No, eso es algo que he pensado mucho porque cuando yo estudié Derecho, hostia, esto, todo el tema de la ley de Ont y demás, pues lo estaba viendo por primera vez y yo no tenía ni idea de cómo se elegían las cámaras. Sabía que había Congreso y Senado, pero tampoco los detalles. Y te das cuenta, y lo pensé especialmente con el tema de los independentismos, que o sea, para que un territorio, como en el caso de Cataluña, o bueno, sí, más ahora Cataluña, llegara a tener ese independentismo, lo que necesitaría, o de la manera que podría hacerlo de manera democrática, sería llegar al poder, o sea, que un partido independentista llegara al poder del gobierno de España y ese partido, o bueno, ese gobierno, decidiera segregar a Cataluña en este caso, o sea, que tendrían que ser los propios votantes votando a ese partido, dándole esa fuerza para poder romper el país. O sea que se me hacía un poco como loco el tener que gobernar un país para poder, porque al final, eso, bueno, ahora la política española tampoco me quiero meter en demasiado, el PSOE ahora se está arrimando a eso, pero bueno, el tema aparte, pero sí, al final es un poco contradictorio el tener que llegar al poder para cambiar algo que tú querías cambiar de antes sin tener ese poder, pero claro, en cuanto llegas a la situación de poder, la situación no es la Claro, misma igual y si igual llegas al cambias tu poder y criterio. gobiernas toda España, igual no te vale la pena ya separar, porque ya es todo tuyo. Entonces es una cosa así que, Ya claro, o estuvo. sea, cambia totalmente la perspectiva. Saltando al caso de las democracias proporcionales, es que la democracia en la Europa continental, bueno, en la Unión Europea, por ejemplo, en los países, surge de una manera muy diferente a la Mm. democracia en Reino Unido. Y no hay más que ver, por ejemplo, el caso de España, o cómo surge en Francia, o cómo surge en Alemania, o cómo surge en Italia. Prácticamente todos los casos se da por revoluciones. Es un paso de 0 a 100. Pisas el acelerador y de repente te metes en democracia. Y cuando tú pasas de un régimen fascista o de cualquier otro tipo de dictadura o de una democracia con poder absoluto, lo menos que quieres hacer es concentrar el poder en las manos de unos pocos. Es decir, Claro. cuando tú tienes al rey o cuando tú tienes a Mussolini o cuando tú tienes a Franco, lo que dices es, vamos a ir aquí tranquilitos, vamos a darle una parte a cada uno del pastel para evitar pelearnos de nuevo y para conseguir que este sistema se mantenga estable. No obstante, tienes que darle Ujú. un poquito de gobernabilidad, porque si no también es un polvorín. A la mínima todo explota, tienes que asegurarte un gobierno estable, Claro. pero tienes que contentar a todo el mundo. Y eso, la democracia empieza así en prácticamente todos los países europeos. Y claro, por ese mismo motivo, todos los países europeos
tienen unas democracias más proporcionales, que se encargan de ser, en vez de gobernar rápido y fácil, buscan tener representado a todo el mundo porque venían de ese momento. Y al final eso, como comentábamos, el sistema de votación no se suele cambiar porque los que están en el gobierno son los favorecidos. Entonces, realmente, como ha surgido un sistema, es como se queda. Importa muchísimo en ese sentido el hecho histórico de cómo estaba todo cuando empezaron. Y aquí sí que he visto qué cosas son comunes en una democracia y realmente son tres. Que haya unas elecciones libres, que las elecciones sean competitivas y que haya un sufragio amplio. No dice ni universal, o sea, amplio. Entonces, bueno, realmente es que puedas votar y que libremente casi toda la población y que más o menos haya una competencia entre partidos. No sé, es curioso. Aquí lo que estaba pensando ahora es eso, si realmente para estos sistemas se debería establecer algún tipo de mínimo de votantes, porque si lo que quieres es representar a toda la sociedad, no deberías tener un mínimo de representación, porque en España no vota todo, o sea, creo que vota un 50% de la población Puede ser, aproximadamente, no sé. creo que los números Son son muy bajos, bajos. sí, sí. No, depende de las votaciones, ¿no? O sea, a veces cuando estás polarizado te llega un 40-50, pero podríamos mirar los números, pero igual, sí, es bajo. Bueno, lo que quiero decir es que si tú coges una mayoría, por así decirlo, en términos súper simples, y ha votado la mitad de la gente, quien realmente está decidiendo es un 26% de la población que está Ujú. en edad de votar, lo cual me parece un poco Sí, loco. sí. A ver, hay un mínimo. Eso es muy curioso. En Alemania es uno de los mínimos más altos a la hora de elegir si un partido tiene escaños o no, por Claro. motivos obvios. Los alemanes quieren evitar lo máximo posible meter partidos radicales que los vote solo un porcentaje de población pequeño en el Parlamento. Creo que la mayoría de países europeos está en torno a un 3%, 3,5%, en Alemania es un 5%. Tampoco es una locura, pero es un poquillo más alto por eso, porque al final la democracia es el reflejo de cómo era la sociedad cuando surgió la democracia. Ujú. Pero si quieres vamos al caso de España, cómo funciona la democracia española, porque sí que es verdad que yo más o menos sabía cómo era, Ujú. pero no tenía mucha idea, entonces he explorado un poco. España, pues como tal, se divide también en circunscripciones. ¿Por qué? Porque sí. Y las circunscripciones son a nivel provincia. ¿Por qué? También porque sí. Entonces, no sé cuántos escaños se reparten, son 340, 370, son 300 algo. 36 me suena, pero sí, bueno, ahora te Vale, lo miro. entonces, la cosa es que a nivel básico o por definición, cualquier provincia de España, por pequeña que sea, reparte 2 escaños. Y luego se le fueron dando más escaños a las provincias más grandes, más pobladas, pero es algo que fue bastante random. Y por ejemplo, en provincias como Madrid, un escaño suele tener un coste de unos 100.000 votos, mientras que en provincias como Soria o en las zonas rurales, un escaño suele costar 5 veces menos, suele valer 20.000 votos. Es decir, bueno, pues al final no es completamente dependiente de la población, como si lo es en Reino Unido. Las listas son cerradas y el sistema de contabilización que se utiliza es la ley DONT, que estabas contando que la habías visto en la universidad, pero yo no sabía cómo funcionaba la ley DONT. Es una cosa extremadamente extraña Sí, y al final DONT, como todos sí. estos, son matemáticos. Entonces, ¿tú sabes cómo funciona la Mm. ley DONT? Es que lo he mirado y es una cosa que yo no entiendo ni por qué se usa así. Sí, o sea, básicamente lo que coges es, te pones en una lista, a la lista más votada, la segunda, tercera, etcétera, y luego vas dividiendo, creo que entre dos cada vez, o entre dos, entre tres, entre cuatro, Así, es tal el número cual. total de votos. Y entonces vas como distribuyendo los escaños en función al número más alto. Entonces, el número más alto, o sea, la lista más votada, recibe uno. Luego, para volver a recibir otro escaño, ese mismo partido tiene que ser el número más alto dividido entre dos y así sucesivamente. Entonces se van repartiendo los escaños en esa función. Entonces eso, premias al primero, pero una vez que diluyes mucho al primero con una división muy grande, también permites que uno más pequeño tenga el voto, que es ese equilibrio del que hablábamos antes. Pero sí es verdad que no da premia al primero en cierta forma porque le va atribuyendo muchos votos al principio, o sea, muchos escaños al principio por una gran cantidad de votos, pero sí es verdad que si no hay un claro primero, también se desdibuja mucho, porque se van dividiendo Sí, muchos entre muchos, entonces al final no tal consigues cual. nada. Pues mira, he hecho una simulación de cómo que pasa y he puesto 3 partidos políticos, A, B y C. Y he puesto que recibe el primero 100.000, el siguiente 60.000 y el siguiente 40.000. Y se reparten 5 escaños. Ujú. Y lo que he hecho es una representación de cómo funcionaría la ley DONT. La voy a poner por pantalla, a ver si se ve. No se ve. Ahí está.
Entonces, se va dividiendo, o sea, empiezas con 100, 60, 40, luego 50, 30, 20 y luego 33,3, sí, 20 y 13,33. Y Eso lo que es, haces es coger eso es. los 5 números más altos. Ergo, el primer partido con 100.000 votos se llevaría 3 escaños de los 5 y los siguientes con 60 y 40, Ujú. que es más o menos la mitad, pues se llevarían un tercio. O sea que claramente estás favoreciendo al de los 100.000 votos. Y conectando con esto, claro, la pregunta es, ¿a quién beneficia el sistema político español? Y es tal, o sea, no hay más que ver los resultados. Si tú ya lo sabemos todos. No, sí, eso, vota o a la lista, o sea, a la lista más alta o a los más bajos, que ahí como tenías el de 40.000, al final tiene la misma representación que el de Sí, pero 60.000. podría perfectamente no haber entrado. Si hubiese tenido 30.000, ya no entraba. O sea que también, porque es Claro, y entonces hubiera entrado el el segundo, segundo hubiera otra entrado vez. con 2. Sí, sí. Por eso, la diferencia tiene que ser, o sea, tampoco puede haber una diferencia muy Ujú. enorme entre los sí. O sea, por eso te digo que cuando ahora que se ha fraccionado mucho el voto entre muchos partidos políticos, en el caso ahora de España, rompes con eso, porque imagínate que en vez de 100 son 80, 60, 50. Al final, si tienes muchos escaños, se dividen muy parecido. Entonces, bueno, Pues claro, yendo a esto, es como por ley D'Hondt, es más por... Bueno, he visto qué es lo que afecta más a qué partido se beneficia en España y la ley D'Hondt sí que tiene obviamente un impacto, pero lo que más afecta, que esto sí que se decidió arbitrariamente y luego iremos a cómo se decidió, es el distinto valor del voto. Al parecer, ese es el principal yo. impacto, o sea, la principal explicación de por qué el Mm, gobierno es como es porque el valor del voto es distinto entre eh, bueno, ciudadanos según la provincia en la vale. que estén. Entonces, los partidos más beneficiados Claro. son PP y PSOE. Este número es muy anticuado, pero tradicionalmente obtenían un 80 o un 90% de los escaños, con un 60 o un 80% del voto. Ahora mismo ya no obtienen un 80 y un 90, entre un 80 y un 90% de los escaños. No obstante, teniendo en cuenta el voto que reciben, siguen viéndose beneficiados. El partido históricamente más perjudicado era Izquierda Unida, y obviamente los partidos históricamente más beneficiados también, bueno, o igual de beneficiados que PP y PSOE, son los partidos nacionalistas. ¿Por qué? Porque reciben una concentración enorme de votos en una población muy, muy pequeñita. Y aquí, pues, Claro. ¿quiénes protestan por esto? Pues los que están perjudicados. Por lo general, los partidos que más se han quejado de esto son históricamente UPyD, Izquierda Unida, Ciudadanos, seguramente Podemos y Sumar también se han quejado, porque pues no está Mm. pensado para ellos el sistema. Entonces, aquí también me he planteado un debate, porque normalmente se ve a quién beneficia en términos de partidos políticos. Pero claro, tú lo que estás viendo es que las zonas rurales, el voto vale más. ¿Quién suele vivir en las Ujú. zonas rurales? Gente mayor. ¿Quién suele vivir en las grandes ciudades? Gente más joven. Y he mirado cómo afecta esto. Y claro, el sistema democrático español perjudica a los jóvenes bastante, no solo porque somos un grupo poblacional más escaso, porque ya no somos baby boom ni nada, sino porque las 3 provincias donde más vale el voto, que son Teruel, Soria y Segovia, la edad media son unos 60 años, que es 6 años más que las 3 provincias donde el voto vale menos. O sea, donde el voto vale menos, tenemos de media unos 44, 43 años. Donde el voto vale más, tienen de media unos 50 años. Entonces, los jóvenes salen bastante perjudicados en ese sentido. Donde el voto vale menos, bastante obvio, pero es Madrid, Barcelona y Sevilla. ¿No? Sí, sí. No, los que están más o menos creciendo más o económicamente tienen mayores posibilidades para los jóvenes, Justo, están ahí un poco equilibrando con el tema de la edad. justo. Pero sí, entonces aquí querías plantear si habría que hacer algo. Lo podemos plantear. Claro, aquí yo tengo un ejemplo que es muy bueno. ¿Tú sabes cómo fueron los porcentajes de voto de las elecciones del Brexit? No, la Pues verdad. esto fue bastante conocido porque al final la población joven solo votó a favor del Brexit en un 29%. Con población joven estoy diciendo entre 18 y 24 años, pero bueno, si coges el grupo poblacional de 24 o 30 y algo, es parecido, igual un poquito mayor. Pero vamos, o sea, era un tercio, ni Mm, siquiera, no era mayoritario. En cambio, la población mayor de joder. 65 votó a favor del Brexit en un 60%. Claro, ¿cuál es el grupo poblacional más perjudicado por esta medida que realmente no ha decidido? Son los jóvenes, porque son los que Claro. a la hora están buscando entrar en un mercado laboral que se complica, son los que podrían tener más oportunidades de irse a trabajar a Europa y lo complican. Al final, cuando tú ya estás jubilado,
tú no tienes mucho que perder, no tienes mucho que Sí, cambiar. bueno. Entonces aquí se dio un poco eso, que un grupo poblacional tomó una medida y esto, o sea, me gustaría tener luego al final un pequeño debate de los aprendizajes y eso, pero bueno, o sea, al final la democracia hasta cierto punto tiene el peligro de convertirse en la tiranía de la mayoría. Y volviendo a la frase de Ortega y Gasset, o sea, no importa qué gobierno, sino cuánto gobierno. Un gobierno que tenga posibilidad de decidir cosas que afecten tantísimo y de manera tan extremada a tu vida, a tu trabajo y a todo, a simplemente el sistema de Mm, fronteras, si puedes entrar o no ya en Europa, es un gobierno que realmente te está perjudicando mucho en tu vida. Y el dejar en manos de otros la población mayor de 65, que realmente su vida igual no ha cambiado mucho, esta posibilidad, pues al final te puede afectar mucho. Claro, aquí está el problema de que esto podríamos tenerlo también. O sea, yo soy muy favorable a un sistema más semejante al sistema cantonal suizo, de circunscripciones más pequeñas y ujú. con una especie de autonomía muy elevada a un nivel más pequeño, porque el campesino de Murcia poco tiene que ver con el cosmopolita de Madrid, que a su vez poco tiene que ver con un jubilado en Santander. Y al final todos votan al No. medio y todos votan por una especie de cosa común. Al final, las medidas o las decisiones, por ejemplo, igual hay un poblado en Reino Unido, no lo creo, que se haya visto favorecido por el Brexit. Ellos tendrían que haber tomado medidas más tal. Es verdad que una descentralización total es muy complicada, pero los problemas Mm. son estos. O sea, tú al final, si vives en la City de Londres, igual el Brexit te da bastante por el... pero si tú vives en un poblado en el norte de Reino Unido, pues no te cambia mucho. Sí, lo que pasa es que aquí es el tema de siempre, es cómo lo decides, porque al final, todo el tema de la democracia, al final, la base es que todos los votos cuentan lo mismo y que tienen que tener el mismo peso, que en realidad con estos sistemas que estamos diciendo, solo por dónde vives ya tu voto vale Sí, distinto, en función de qué sistema estemos usando. Entonces ya eso para mí lo hace, ya carece de sentido, porque estás realmente dándole mayor peso de voto a todos aquellos lugares que están más despoblados. Que no me parece bien darles representación porque tienen que tenerla, pero sí es verdad que sí, plantear un sistema en el que todo se hace a nivel más pequeño podría ser una opción. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Entonces, si ponemos a un político, em, si a un gobierno que esté dirigiendo un territorio pequeño y haga locuras, y todo el mundo esté contento con esas locuras en ese territorio pequeño, no sé si puede desajustar lo que es todo el país o bueno, no sé. Al final ya con las autonomías ahora tienen ya mucha autonomía. pero, a ver, mucha. Tienen autonomía. Bastante más que en Francia, bastante más que en otros. Tienen bastante. Yo estaría de desacuerdo un poco ahí, porque yo soy muy favorable a muchísima más autonomía. O sea, yo sería un radical ahí en prácticamente todo. Pero bueno, o sea, aquí, por ejemplo, un ejemplo que te. Yo tengo un teorema también que lo puedo desarrollar junto al teorema de imposibilidad de Arrow, que es el teorema de. ¿Cómo sería? De responsabilidad de Roberto. Que es un político es tan responsable como posible sea que un ciudadano al que le ha jodido le pueda meter un puñetazo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que yo tengo A de ver. darle un puñetazo al alcalde de mi pueblo? Pues igual 95%, ¿no? O sea, sé dónde vive, sé dónde va a comprar el pan, lo espero, pum, le meto un puñetazo. A Rajoy le pegaron, es verdad. Pero bueno, ¿cuáles son las posibilidades que Sí, es yo verdad. tengo de pegarle a Pedro Sánchez? Joder, son bastante más bajas, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que yo Bajas. tengo de darle un puñetazo a Ursula von der Leyen? Próximas a cero, es que ya me tendría que ir hasta Bruselas para pegarle. Entonces, yo soy muy fan de una parte que sí me gusta de los sistemas anglosajones, es la accountability. Y la proximidad del gobernante a la ciudadanía, la proximidad del gobernante al pueblo, genera una accountability. Y cuando, o sea, no tiene por qué ser un Mm. puñetazo directo, pero que tú seas responsable por tus actos es más fácil de ver cuando tú gobiernas en una región pequeña que cuando tú gobiernas en una región grande. Si tú, por ejemplo, mañana pones un tío que No. es el presidente del mundo, ¿cómo X decides si el presidente del mundo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? No tienes ni idea. Tienes un tío que es el presidente del mundo y habrá zonas que vayan bien, zonas que vayan mal, el tío tomará medidas, que habrá gente que les haga caso, gente que no, pero estará ahí consumiendo un montón de No. recursos, que para mí es un poco gran parte de lo que tenemos la infraestructura gigantesca de Europa. Cero Sí. accountability No, estoy porque de no se acuerdo. sabe qué Al coño final, hacen. sí. Y esto, bueno, ahora viviendo en Luxemburgo creo que eso también se ve mucho. Hay decisiones que se pueden tomar que como es a nivel pequeño y, pues afecta solo a una comunidad relativamente pequeña, se pueden tomar. Esas mismas decisiones tomadas a nivel
mayoritario no podrían tomarse. Por ejemplo, el ejemplo del transporte público gratuito. En Luxemburgo no se paga. Si tú vas en el bus o en el tranvía o en los trenes, no pagas nada mientras estés dentro de las fronteras de un país entero. Entonces, que un país entero, toda su red y toda su infraestructura pública de transporte sea gratuita es un gasto muy grande. Entonces, eso es algo, o sea, es una medida bastante importante que afecta a muchísima gente. ¿Qué pasa? Si tú haces esto en España, el gasto que tienes, si ya el Metro de Madrid pierde dinero, imagínate cuánta gente viaja en el Metro de Madrid y pierde dinero, o sea, ¿cuál sería el impacto de una decisión así? Entonces sí es verdad que si tú todo lo limitas a circunscripciones más pequeñitas, es más manejable. Y al ser más manejable, el que la caga en Galicia o el que la caga en Luxemburgo o el que la caga en Madrid, sabes quién es. Y entonces le dices, oye, tú, eres tú el que ha hecho esto y la ha liado aquí. Entonces es muchísimo más fácil. Cuando tú le pones cara a esa persona y la tienes, igual no vive en la calle de al lado o tal, pero sabes que y esa misma persona es consciente de que está cerca de sus Sí. ciudadanos. ¿Eh? ¿Qué pasó con Sánchez cuando estuvo por Valencia después de las inundaciones? Le tiraron a patadas, oye, yo me piro de aquí, yo aquí no tengo nada que ver, yo me vuelvo a Moncloa, yo a O cuando Madrid. se fue a Y ya esquiar está. también, le cayeron Se una de limpió las insultos manos y ya tremenda. está. Entonces, claro, es como que se pierde, al tener tantas barreras entre medias, se pierde esa relación con el ciudadano que al final es por el que en teoría estás gobernando. Sí, tú al final generas No una les vas a especie representar a de... todos de manera igual. Generas una especie de casta en Torres de Mármol que no responden de sus actos y parece que viven aislados del pueblo que al final es al que representan. Esto a mí, por ejemplo, la actitud que tienen Exacto. muchos políticos por redes sociales insultando a ciudadanos y cosas así, es como, tío, tu puesto es literalmente servidor público. O sea, tú eres una persona que tiene que estar para servir a la gente. Tú no, o sea, Mm. no eres más que nadie, eres una persona que sirves. Nos tendrías que estar sirviendo. Realmente, por definición, son nuestros sirvientes, pero parece que son nuestros amos. Sí, exacto. Pero podemos seguir. Hay dos puntos más que me gustaría tocar antes de ya pasar a un momento más tertulia. Y una es la simulación de qué hubiera pasado en España en las últimas elecciones si hubiéramos tenido dos sistemas diferentes. Uno es con un sistema mayoritario. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú te acuerdas en las elecciones de 2023, estas últimas, cómo lucía el mapa de quién había ganado por provincias? Sí, yo creo que la había ganado mayoritariamente el Era PP. completamente azul. El PP ganó de las 55 provincias, ganó en 41, que repartían 212 escaños. Entonces, si estuviéramos en una especie de situación de winner takes it all, pues el PP ahora mismo estaría gobernando con una Hostia. mayoría absoluta bastante holgada. De igual manera, Ujú. siendo tal, en las elecciones de 2019, que el mapa era todo rojo, el PSOE hubiera estado gobernando también con una mayoría absoluta muy holgada. Es decir, mismos números de votos, mismo tamaño de circunscripciones, mismo todo. Si cambias el sistema de votación, te da un cambio radical. Lo que hubiéramos pasado sería en las últimas elecciones de una mayoría absoluta tremenda del PSOE o una mayoría absoluta tremenda del PP. En cambio, Ujú. si hubiéramos hecho un sistema de circunscripción única, que es por ejemplo lo que tenemos para votar a las europeas, es decir, vota todo a nivel España y ahí se aplica la ley DONT con los diputados que sean. El partido que más escaños perdería es el PP, que perdería 16, no sé cuántos tiene ahora, pero perdería muchos, perdería 16. El PSOE perdería 7 y los nacionalistas en conjunto hubieran perdido 8 escaños. Que, a ver, o sea, en total te da unos 30 escaños, o sea, un 10% de los escaños estarían cambiando de manos. Y Ujú. el partido más favorecido sería Sumar y el segundo partido más favorecido sería Vox. Y incluso entraría Pacma en el gobierno, que nunca están ahí como tal. Hubiera entrado Pacma, porque claro, reciben muchos votos a muchísimo nivel, se lo quitaría a los nacionalistas. Claro. Entonces, ¿por qué se elige este sistema? Que esta parte a mí me parece interesante, claro. O sea, al final aquí, ¿cómo es el dicho este de quien reparte se lleva la mejor parte? Alguna, movidas. Sí. Franco muere. Sorpresa, en el 75 Franco muere. Lo siento para los que no se habían enterado. Entonces, llega el rey y dice, vamos a hacer un poco, vamos a transicionar, pero no rollo transgénero, sino rollo transdemocracia. Y entonces coge a Adolfo Suárez. Yo no sé qué podría mirar qué pintaba por ahí. Seguramente la gente con más edad sabe dónde estaba Adolfo Suárez antes. Y le dice, Suárez, dígame usted cómo vamos a hacer la democracia en este país. Y Suárez tenía tres prioridades. La principal era gobernar él. La segunda era que el PSOE también le votase a favor de lo que él quería proponer. Y la tercera era que el Partido Comunista Español se fuese a tomar por culo. Entonces Suárez dijo,
¿Cómo puedo hacer para contar los votos de forma que favorezca al PP, la UCD, lo máximo posible? ¿Cómo puedo hacer para que también el PSOE diga esto me podría favorecer directamente? ¿Cómo puedo hacer para que los catalanes y los vascos no me peguen? ¿Y cómo puedo hacer para cargarme al Partido Comunista Español? Pues hizo el sistema que tenemos a día de hoy. Lo votaron todos a favor, cada uno por una motivación. La UCD lo votó a favor por motivos obvios. Y en las primeras elecciones, con un 34% de los votos, tuvo el 47% de los escaños. El PSOE lo votó a favor esperando que en un futuro le beneficiase, y visionarios fueron porque a día de hoy les beneficia, y en las primeras elecciones, con un 29%, obtuvieron un 35% de los escaños. Los nacionalistas lo votaron a favor también, por motivos obvios, y el Partido Comunista Español lo votó a favor porque no le quedaba otra. Y el Partido Comunista Español, con un 9% de los votos, obtuvo un 5% de los escaños. Y desde entonces, pues como hablamos, nos ha cambiado por motivos obvios. Entonces, aquí, ya llegando a la última parte, están las frases estas tan bonitas que he dicho, que es eso, al liberal lo que le preocupa es cuánto gobierno, sino en vez No, eso, al liberal le preocupa cuánto gobierno y no quién gobierna. Pero hay dos frases o dos anécdotas bastante guays, porque la democracia lleva existiendo muchísimos años y empezó en Grecia. Pues en la antigua Grecia había un señor al que no le gustaba nada la democracia, que era Sócrates. Y Sócrates tenía un ejemplo bastante bueno, que era, si tú vas a coger un trireme, un barquito de estos históricos, y te vas a poner a navegar por una tempestad, ¿cómo eliges quién lleva el barco? ¿Eliges al tío más capacitado o al tío que elija la mayoría? Y Sócrates decía, eliges al tío más capacitado, obviamente. Y también decía que, bueno, que en una sociedad donde hubiese gente enferma o gente que necesitase una operación, la gente por lo general votaría antes al vendedor de chucherías y de dulces que al médico, porque el médico les hace daño y no lo comprenden. Entonces, dato súper curioso, Sócrates murió o fue condenado a muerte por un jurado popular de manera democrática, con un 52% de los votos a favor y un 48% de los votos en contra, porque se consideraba que estaba, como era, jodiendo las mentes de los jóvenes, que estaba afectando a las mentes de los jóvenes, por corromper a la juventud. Sócrates ya fue un visionario que él criticaba, lo que al final le acabó matando. Y bueno, murió envenenado. Y Winston Churchill tiene una frase también muy buena, que la escuché hace poco en una entrevista de Alex Kaiser, que es: la democracia es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás. Que es literalmente, o sea, la democracia es un sistema nefasto, pero puede ser que sea el mejor que tenemos. Y ahí está. Con esto yo creo que podemos pasar a... ¿Es buena la democracia? ¿Deberíamos tener una democracia? ¿Qué opinas? Yo creo que la democracia, la historia nos ha llevado a la democracia a base de muchos palos y muchas dictaduras y eso, al final, pues como pasó en Grecia, al final acabó cayendo y como todos los grandes imperios, por X razón, acaban cayendo y se tienen que volver a levantar y al final es como que lo aplicamos como cura, como has contado para España. Entonces, tenemos que transicionar después de una dictadura. ¿A qué nos movemos? Ah, venga, pues a una democracia. Y entonces parece como la opción, exacto, como la mejor opción dentro de que somos conscientes de que no es la mejor opción ni la más justa, ni la que vaya a representar a todo el mundo, ni la que nos vaya a dar los mejores resultados, ni la que vaya a dar el resultado, ni el que quiere la sociedad. Porque pues ahora mismo, pues eso, también hay mucha fricción en España. Igual hay gente que ha votado por este gobierno y no está de acuerdo con lo que se está haciendo, porque tú tampoco votas una lista, pero tampoco te garantizas de que esa lista vaya a hacer lo que tú efectivamente pensabas que iban a hacer. Entonces hay mucha desasociación entre lo que queremos y lo que creemos que va a pasar y lo que al final acaba pasando. Entonces es muy complicado. Pero yendo más al tema de el sistema como tal, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Yo creo que en un mundo ideal, siendo esto claro, un mundo ideal en el que es muy complicado. Creo que algo que funcionaría muy bien sería que en el gobierno fuera como una oligarquía de sabios. Entonces, estos sabios son los más entendidos en cada una de sus ramas. Gente que tiene dinero, vamos, que le sobra. Entonces, no va a meterse en política por el hecho de, bueno, me voy a meter en este puestecillo y voy a ganar 2.000, 3.000 euros y estoy aquí por el dinero. Sino que no, aquí ya les da igual y realmente que quieran, pues eso, lo mejor para la sociedad. Y ellos tienen la potestad y ellos son los que deciden. Y una rotación, esto ha habido muchas tribus y en
pues eso, si siempre ese respeto por los mayores, porque al final eran los más Pero también sabios. porque le Entonces puedes esto es algo pegar. que ya más o O menos... sea, el teorema de responsabilidad de Roberto se aplica. O sea, tú a un viejo, lo siento, pero si el viejo dice, voy a llevarme todo el pan de todos, le metes un guantazo y dices, señor, tranquilícese. Y ya Ya está está, afuera. tranquilo. Pero si ese tío, uno, tiene mucho conocimiento, va a hacer cosas racionales, que un poco a lo bruto, porque no quiero hacer la analogía aquí, pero bueno, al final los presidentes que se están presentando en Estados Unidos cumplen un poco estos Son como perfiles. O papas. sea, Biden y Trump no tienen... Exacto, son como papás que quieren lo mejor para su pueblo. Sí es verdad que llega un punto en el que ya, si te estás medio tambaleando, no puedes ni andar y te cuesta vocalizar, igual deberíamos plantearnos poner un límite de edad por arriba. Pero esa es un poco la Pues idea. bueno, esto curiosamente, Senado de Roma, Senado viene de senior, de senitud, porque no se consideraban los ancianos y creo que había un límite de edad, por ejemplo, bueno, era más por abajo, para entrar a formar parte del Senado y se valoraba muchísimo la antigüedad que ha llegado hasta nuestros días, Senado, de senior. Para mí, la democracia es eso, o sea, es un sistema nefasto, malísimo, pero es el mejor sistema que conocemos. Es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás. Yo creo que sí, o sea, compro tu punto de en una sociedad maravillosa sería una tecnocracia donde nos gobernarían los mejores, pero está la frase esta de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, incluso aunque digas quién es la mejor persona que podría gestionar la economía de un país, y alguno diría Amancio Ortega o Juan Roch, y algún rojo diría, pues Irene Montero. Entonces, me da igual, o sea, no pondría me daría igual si me pones a Amancio Ortega, a Juan Roch o a Irene Montero a manejar la economía de un país si les dieses un poder elevado, porque claro, cada uno remaría para su lado. Aunque solo fuese en función a sus preceptos o conceptos subjetivos, tal, aunque intentase Ya. hacer la sociedad lo mejor posible, ya solo fuere por los sesgos que tiene, por dónde se ha criado, por dónde se ha nacido y por qué cultura viene, Claro. tú conoces ciertas cosas. Y más en un país tan grande como España y tan diverso como España. Igual en tu pueblo de 60 habitantes puedes tener una especie de caudillo oligarca que maneje todo y más o menos las cosas vayan bien, porque le pegas en el bar. Pero a nivel España es extremadamente complicado. Yo creo que solo podríamos llegar a una especie de Arcadia como la que describes, con una especie de inteligencia artificial muy, muy controlada, que fuese Que sea eso, el que que elija. consiguiese. O sea, tendrías que crear, para conseguir algo así, que es una cosa que yo siempre critico mucho a la gente que quiere que absolutamente todo se maneje a través de la democracia, para tener un político que tenga un poder elevadísimo y que a la vez sea bondadoso, bueno y tome las medidas correctas, necesitas crear a Dios. Y de momento no hemos sido capaces de crear a Dios. Cuando creemos a Dios, pues igual ahí podremos darle absolutamente todo el poder y que defina nuestras vidas. Pero yo de momento no lo he visto. Y Pedro Sánchez no es Dios, Ursula von der Leyen no es Dios y Trump, por lo que parece, tampoco es Dios. Y Biden, pues yo no creo que Dios se me hace encima. Entonces, ¿cómo elegimos? Claro, ¿cómo elegimos el mejor de los sistemas imperfectos? Y yo creo que aquí depende un poco eso de las circunstancias de cada país en cada momento. Al final lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando tú tenías un país donde lo que querías evitar eran rebeliones, pues elegías un sistema donde se representase a todos. Cuando tú tienes un país donde lo que quieres es gobernar de una manera clara, directa y sencilla, pues eliges un sistema mayoritario. Pero bueno, llegando a la parte que cierra mi punto en esto, para mí la democracia es un poco como un ibuprofeno, que cuando tú estás mal, enfermo, te tomas un ibuprofeno, pero no te vas a tomar la caja entera, porque acabas en el hospital y te tienen que hacer un lavado de estómago. Y creo que hay una tendencia muy grande, porque es que esto se extiende muchísimo. Estoy viendo una ruta delante de mí tremenda. Pero tiene una frase Miguel Anxo Bastos, que es, lo voy a decir con voz de Miguel Anxo Bastos, como es, la monarquía es el sistema, no sé si me explico, más liberal de todos los que hay. ¿Y por qué? Porque la monarquía es un sistema de gobierno que no está legitimado por nadie. Nadie ha elegido al monarca. La democracia es un sistema de gobierno legitimado por el pueblo. Un monarca, si hace, o sea, lo tenemos muy claro en el ejemplo de España. Lo que hizo Juan Carlos es relativamente grave, pero no tiene nada que ver con lo que ha hecho los políticos democráticamente elegidos. Juan Carlos está viviendo en el exilio, mientras que muchos de los políticos siguen ejerciendo sus cargos. Incluso hay políticos corruptos de todos los colores y con delitos de sangre. O sea, yo me imagino solo bueno, Juan Carlos con lo de su hermano, vale, pero me imagino a Juan Carlos si hubiera pertenecido a una banda terrorista
¿Dónde coño tendría que estar? O sea, es que no, tal. Entonces, claro, o sea, al final, para mí uno de los peligros tremendísimos que tiene la democracia es que es un sistema autolegitimado que genera una especie de sesgos. Al final, tú cuando has votado por un partido te cuesta muchísimo reconocer que lo está haciendo mal. Y a todos nos pasa, todos pecamos de esto. Entonces estás dispuesto muchísimas veces a legitimar absolutamente todo. Entonces te estás dispuesto a tomarte toda la caja de ibuprofenos si hace falta. Creo que decidir si votar o no votar es una especie también de decisión racional dentro de lo que es tu libertad. Al final, votar, cuando tú votas, más en unas elecciones como las que tenemos, la posibilidad de que tú tengas un impacto democrático es muy baja. O sea, tu voto vale pipas, realmente. Y la decisión que tú estás tomando, si la quieres tomar de una manera informada y la quieres tomar de una manera responsable, a ver, al final los políticos no hacen lo que llevan en el programa político, pero si tú quisieras entender el impacto de todas las medidas que propone cada partido político, el nivel de estudio que tú tendrías que realizar es elevadísimo. Entonces, al final, a mí me parece valiente el acto de una persona que simplemente no entiende o no se informa o no le interesa, no tiene por qué votar. Porque yo prefiero que una persona que está desinformada no vote. Pero yo quiero tocar la última pregunta, que me parece bastante, bastante guay, bastante interesante, que es, ¿debería valer lo mismo el voto de todas las personas en una sociedad? Y aquí voy a traer varios factores. Uno es el nivel de contribución económica que tú realices a la sociedad. Es decir, si tú pagas más o si tú pagas menos, ¿debería tu voto valer exactamente lo mismo? La segunda parte es, si tú eres joven, por ende, como en el caso del Brexit, todo lo que está por delante te va a afectar más o te va a afectar menos, ¿debería valer también lo mismo el voto? O, dependiendo del nivel de estudios, ¿debería valer lo mismo el voto de todo el mundo? Igual esto lo podemos dejar para reflexión en la caja de comentarios, pero aquí me gustaría añadir un punto que es bastante interesante, que es España tiene una población de 47 millones de personas. De ellas, millones son menores de edad. 9 millones son pensionistas, 3,5 millones son funcionarios, 2,8 millones son desempleados y solo 16 millones son cotizantes privados, de los cuales no todos son contribuyentes netos a los impuestos o al fisco. Se estima, y estoy cogiendo la estimación más optimista, que de los 47 millones de habitantes que tiene España, solo 11 millones son contribuyentes netos. Esto no es ni un 25%. Es decir, un X% de la sociedad, porque los jóvenes no votan, pero el resto sí, o sea, 47 menos 9, 38 millones de personas están decidiendo qué se hace con el dinero que pagan 11 millones. Y aquí hay una frase que dice Javier Milei, que es con la que quiero acabar mi contribución a este podcast, que es: con culo ajeno somos todos putos. ¿Estamos siendo todos putos con culo ajeno? ¿Deberían votar todos por igual? Yo creo que me he mojado bastante, la verdad. Si habéis llegado hasta el final, nos estamos jodiendo el CTO totalmente, porque teníamos que pedir suscripciones al principio y siempre las pedimos al final. Somos idiotas. Pero bueno, comenta abajo qué te ha parecido. Si tienes ideas para otros podcasts también, haznoslo saber. Suscríbete, dale a like y danos cariño para que podamos seguir creciendo. Vamos a abrir una cuenta de email que pondremos en la descripción para sugerencias de podcast, gente que quiera venir de invitado, todas estas cosas, para comunicarte con nosotros por ahí. Y la próxima lo anunciaremos al principio del podcast en vez de al final, para que la gente lo use. Venga, muchas gracias a todos. Sois unos grandes. Os queremos.